Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a la presentación de este informe, España y los países del Benelux, imágenes mutuas. Mi nombre es Rafa Panadero, soy redactor de la cadena SER. Voy a encargarme de moderar un poco el debate y la conversación posterior que haya. Pero en primer lugar, bueno, quería agradecer a la Fundación Carlos de Amberes que nos acoja hoy aquí y que haya impulsado este informe. Y por eso voy a pedir en primer lugar a Daniel de Busturia, que es su secretario general, que nos haga una pequeña introducción para que todos sepamos dónde estamos y qué significa esta fundación. Después se incorporará a la conversación, pero en primer lugar, Daniel, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. Van a tener una primicia. Todavía no está terminado este vídeo, pero es un vídeo que estamos haciendo de presentación de la Fundación Carlos de Amberes, que estará en español, en inglés, en flamenco y en francés, como Dios manda. Vamos a ver esta primicia. Con una historia de más de 430 años, se ha consolidado como un pilar cultural, uniendo tradiciones, culturas y valores europeos. Hoy, en pleno siglo XXI, se enfrenta al desafío de renovarse en sintonía con los nuevos tiempos, sin perder de vista su misión original. Establecida en Madrid desde 1594 por el mercader flamenco Carlos de Amberes, con el propósito de ofrecer asistencia a los pobres y peregrinos de los Países Bajos. Hoy, el propósito de la Fundación sigue siendo fortalecer las culturas y valores europeos, abriendo espacios de diálogo y colaboración entre las naciones de Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y España. A lo largo de estos últimos 30 años, la Fundación ha organizado más de 2.000 eventos, entre exposiciones, conciertos, debates y conferencias. Pero ahora, privada de ayudas oficiales, busca sostenerse mediante un micromecenazgo para seguir siendo un referente cultural en el corazón de Madrid. La Fundación ha decidido mirar hacia el futuro, invirtiendo en la renovación de sus centros, clave para garantizar su continuidad. El proyecto de modernización y ampliación transformará sus espacios en un centro de exposiciones, conciertos y debates, con unas infraestructuras que le permitirán seguir al servicio de la cultura y el conocimiento. El futuro de la Fundación está en la innovación, con una superficie de 1.929 metros cuadrados y un auditorio de 220 plazas. El espacio así renovado tendrá condiciones únicas para la cultura, la reflexión y la cooperación entre los países de Europa. Mira sus valores fundamentales a la defensa de la tradición humanista, que conecta el pasado con el presente, colaborando con instituciones y ciudadanos, articulando un diálogo respetuoso y aportando ideas en la búsqueda de soluciones colectivas. Invertir en el futuro de la Fundación es invertir en el futuro de la Unión Europea, en la preservación de sus valores y de nuevas oportunidades de diálogo. Juntos podemos articular un futuro mejor y más sólido. Fundación Carlos de Amberes, 430 años uniendo culturas, mirando al mundo. Únete a nosotros en este viaje. Pues muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Esta es lo que va a ser la Fundación. Este salón será para allá y habrá 220 plazas. El patio será cubierto, no habrá columnas. Todo eso será un espacio que han visto ustedes de exposiciones. La capilla será un salón de música y bueno, todo esto a julio del 2026. O sea, dentro de 16 meses podremos reinaugurar, espero, este edificio. Y bienvenidos a esta Fundación Histórica de Madrid y creo que única de España por lo viejecita que es.
Pues tomamos nota. Muchas gracias, Daniel. Vendremos a esa reinauguración, la fundación más antigua de España que sigue en activo, que sigue en funcionamiento y que sin duda contribuye también al objetivo que tiene el informe que nos trae hoy aquí, ¿no? Esto de conocernos mejor, mejorar esa imagen mutua, tanto de España hacia los países del Benelux como viceversa. Y sobre eso va el informe que nos ha convocado aquí. Vamos a atender en primer lugar a la presentación y después presentaré al resto de invitados, de participantes en esta mesa y empezaremos esta conversación, este debate en el que también están todos ustedes invitados a participar. La presentación la va a hacer la responsable principal de este informe, que es Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano y dirige las áreas de opinión pública y migraciones y es también catedrática en el Departamento de Ciencia Política de la UNED. Carmen, cuando quieras. Ahora. Decía que muchísimas gracias a la Fundación. La verdad es que esto ya es como una prolongación de nuestra casa, del Real Instituto Elcano. Hemos tenido aquí, yo no sé cuántos actos ya. Yo he estado en esta misma sala, no sé, al menos 10 veces, yo creo, a lo largo de los últimos 20 años. O sea que es un poco como eso, estar en familia, ¿no? Lo que voy a presentar es este estudio que hemos realizado a través de una encuesta online en los países del Benelux y en España, y el trabajo de campo que hemos hecho ha formado parte a su vez de otro más grande, que es el informe, la encuesta barómetro que repetimos cada cierto tiempo sobre la imagen de España en el exterior, ¿no? Ya Elcano ha hecho en otras ocasiones encuestas en estos países, en el contexto de esos barómetros de imagen de España en otros países europeos. En este caso específicamente hemos ido con preguntas distintas, tanto en España como en estos tres países, para tener una información más completa de esas imágenes mutuas entre España y los países del Benelux, y también aprovechamos ese trabajo de campo que hacemos siempre en los barómetros de imagen de España, ya sea en Europa o en América Latina o en África o Asia o donde vayamos, para analizar la compatibilidad entre las preferencias políticas de españoles y los ciudadanos de otros países. Queremos saber hasta qué punto las poblaciones comparten o no comparten su perspectiva sobre los problemas internacionales, sobre las prioridades políticas de la Unión Europea, sobre cualquier otro elemento relacionado con la globalización o con la internacionalización en general, ¿no? Voy a pasar muy rápido sobre esto, lo tienen ustedes en el informe que estará colgado esta tarde ya en la web. No se ha mencionado previamente la financiación de este informe, aparte de la propia del Real Instituto Elcano. En el informe han colaborado la Asociación de Amigos de esta fundación, la propia fundación, entiendo, la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, y la Asociación de Amigos de la Fundación, que, bueno, ya lo he mencionado, pero eso, y la propia fundación. Bueno. El objetivo genérico, como decía, es analizar esas valoraciones mutuas, cómo vemos nosotros a esos países, cómo nos ven ellos a nosotros. Esto es un estudio de población general, es decir, esto no son las opiniones de los líderes políticos, de las élites intelectuales, de los periodistas, no, es una muestra representativa de la población, ¿no? Y nos resulta muy útil, además, al Real Instituto Elcano para complementar los que hemos hecho ya varias veces en Francia y varias veces en Alemania. También hemos hecho en algunas ocasiones específicamente en Países Bajos y específicamente en Bélgica, pero, por ejemplo, a Luxemburgo nunca habíamos ido, nunca habíamos desarrollado trabajo de campo allí, ¿no? Bueno, ¿por qué ocuparnos de esta zona? Bueno, pues aparte de la iniciativa de la Fundación Carlos de Amberes, pues tenemos una herencia histórica innegable de España en los tres países, quizá más importante ahora, todavía más presente, más viva en Bélgica que en los otros, pero es indudable que hay conexión, conexión que
existe desde el siglo XVI, pero todavía hay huellas de eso, todavía hay huellas en el folclore popular, ¿no? Lo que me dicen en las canciones que se les cantan a los niños asustándoles para que duerman, ¿no? Por ejemplo, alguien comentaba, ¿no?, que se les hablaba de... Bien. Bueno, vamos a entrar ya en materia porque si no, no me dará tiempo a cumplir con mi tiempo. A ver. Desde España, ¿cómo se valora al Benelux? Cuando lo comparamos con los demás, a los países del Benelux. Cuando los comparamos con los demás, vemos que están en una calificación media. No destacan por arriba ni destacan por abajo. Son entre Alemania, que siempre, junto con Dinamarca, cuando la incluimos, son los países más admirados desde España, y por encima de Francia o de Reino Unido. Con Reino Unido tenemos algunos diferendos, ¿no?, y que siempre hacen que su imagen esté ahí un poco... bueno, no es mala porque está por encima del 5, pero nunca es tampoco muy positiva, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos están en el medio. Y en ese medio siempre destaca Países Bajos. Siempre Países Bajos obtiene una calificación más alta que Bélgica, o en este caso hemos comprobado Luxemburgo, nunca antes lo habíamos hecho, ¿no? Rumanía aparece con la nota más baja. Estos son los países que medimos en ese barómetro realizado en el otoño del año pasado, el trabajo de campo, ¿no? Bueno, Rumanía, ¿por qué tiene menos que un 5? Bueno, simplemente porque desde España se percibe como un país pobre. Ya está, esa es la única razón que explica que Rumanía tenga una calificación que no llega al 5, ¿no? Visto al revés, visto desde el Benelux, es decir, cuando se pide a los ciudadanos del Benelux que valoren a España, lo que vemos es que la calificación media que obtiene España es buena, es un 6,9, que es la mejor después de la que ellos se dan a sí mismos. Los ciudadanos del Benelux se dan a sí mismos una calificación X, y debajo de esa, solo debajo de esa, aparece España por encima de los demás países por los que preguntamos. Es decir, esto es una muy buena noticia de cuál es la imagen de España en los países del Benelux. Está por debajo de la autoimagen de España. Los españoles somos un poco ciclotímicos. Pasamos por épocas de gran depresión de nuestra autovaloración y épocas en las que estamos mucho más arriba. Ahora estamos pasando una etapa positiva, de modo que la autoimagen en España llega al 7,1, estuvo bastante más abajo y está... bueno, pues por encima de la imagen que los países del Benelux dan a España. Y aparece una cosa curiosa respecto a los Países Bajos, que son a la vez el país más admirado desde España en este grupo, o en toda Europa, junto con Alemania o Dinamarca, mientras que en la contraria, precisamente la imagen peor de España en el Benelux es la que aparece en los Países Bajos. Sentimientos. Bueno, vemos aquí que los sentimientos de los españoles hacia el Benelux son muy positivos en unos aspectos y no tan positivos en otros. Son muy positivos si hablamos de admiración, de curiosidad o de confianza, pero no tan positivos cuando pensamos en simpatía. Es decir, la idea es... bueno, son muy eficaces, sociedades muy desarrolladas, economía muy rica, etcétera, bien gobernados, pacíficos, tal, pero muy simpáticos no nos parecen. Esa es la verdad. Mientras que, al contrario, desde los países del Benelux, España se ve con mucha simpatía, ¿no? Esto no es una cosa muy rara que pasa en el Benelux, esto es un rasgo general que hemos encontrado muy a menudo en Europa. Eso que España despierta mucha simpatía, mucho atractivo emocional, digamos, ¿no? Pero luego a eso se une un juicio no tan positivo, ¿no?, respecto a cuáles son las características del país, ¿no? Y lo más preocupante aquí, lo más preocupante respecto a los sentimientos que despierta España en el Benelux es la escasa confianza, ¿no? Hay un 49%, perdón, al revés, un 51% que considera que
o sea, que siente poca o ninguna confianza hacia España. ¿En qué están pensando los ciudadanos cuando les preguntamos esto? No lo sabemos realmente. Quiero decir, sospechamos, pues lo más probable, que estén pensando en la posición de España dentro de la Unión Europea, si es suficientemente solidaria o no, si, porque luego lo vamos a ver y ya lo sabemos todos los que seguimos la prensa internacional mínimamente, que siempre nos encontramos con una cierta acusación a España, en general a los países del sur, por parte de estos países y sobre todo de los Países Bajos, ¿no?, de que no hace los esfuerzos suficientes, tiene cierta tendencia a ser manirrota, etcétera, y eso es lo que causa desconfianza, porque los ciudadanos de estos países son muy conscientes, mucho más que los españoles, aunque esto no se deduce de esta encuesta, pero se deduce de otras muchas, ¿no?, de la importancia del dinero, digamos, y de la importancia del dinero cuando es común, sobre todo, ¿no?, del dinero europeo. Bueno. Aquí vemos una comparación entre España y el Benelux. Lo que le preguntamos a los ciudadanos, tanto en España como en los países del Benelux, es quién es mejor en qué, en cada uno de estos elementos, ¿no? Y lo que vemos es que españoles, luego lo vemos en la otra diapositiva, ¿no? Estas son las respuestas en España. Los españoles están convencidos, de una forma, como ven, muy mayoritaria, ¿no?, contundente, digamos, que los países del Benelux son mejores en casi todo. Mejor sistema económico, más respetuosos con el medio ambiente, mayor nivel científico y tecnológico, más poder e influencia en el mundo, más igualitarios en términos de relaciones entre hombres y mujeres, más democráticos. La duda llega ya cuando preguntamos por calidad de vida y por producción cultural. Respecto a la producción cultural, en España estamos convencidos de que somos culturalmente mucho más poderosos que los países del Benelux, sobre todo en el caso de Andalucía, pero en general, es genérico, ¿no? Mientras que respecto a la calidad de vida hay una división de opiniones. Y esta división de opiniones, si se cruza por nivel educativo, que es en España un proxy, o sea, un indicador muy importante de situación económica personal, pues encontramos que la gente de clase media, la que está con un nivel educativo alto, universitarios y tal, son los que están más convencidos de que en España se vive mejor que en los países del Benelux. La gente con un nivel educativo más bajo, que probablemente tiene ingresos también más bajos, pues no tiene tan claro esto, ¿no? Tiene más dudas respecto a dónde se vive mejor, pues probablemente porque ellos viven peor en España de lo que viven los otros, ¿no? Bueno, aquí vemos eso, la respuesta desde el Benelux, ¿no? Ellos están de acuerdo con los españoles en que ellos son más democráticos, tienen mejor sistema económico, tecnológicamente más avanzados, etcétera, pero igualmente comparten la idea con los españoles de que España es una potencia cultural mucho más fuerte que ellos mismos, ¿no? Y también hay esta división de opiniones sobre quién tiene más calidad de vida, ¿no? Había en Luxemburgo y Países Bajos más personas que pensaban que se vive mejor en su país que en España, ¿no? Bueno, pasamos a otro tema que es un instrumento que utilizamos en este tipo de encuestas que nos resulta muy útil para ver cuál es la imagen de un país en otro. Se le pide al entrevistado que elija entre cada par de palabras, rico, pobre, trabajador ocioso, democrático, autoritario, etcétera, dónde colocan al país del que están hablando o por el que le estamos preguntando, ¿no? Entonces, aquí vemos la imagen del Benelux vista desde España. En términos generales, se puede decir que todo lo que queda a la izquierda, en ese lado, todo lo que queda en ese lado es positivo, mientras que todo lo que queda en el otro es más bien negativo, solo que con dos salvedades. Uno es el par religioso laico, que no tiene un par positivo y un par negativo, y el de tradicional moderno, que tampoco tiene un par positivo y otro negativo. Depende de la perspectiva, de la mentalidad del que contesta, pues tradicional puede ser positivo o lo contrario, y lo mismo se puede decir de religioso, ¿no? O sea, esos no tienen... Entonces aquí lo que vemos es esta imagen de cómo es el Benelux visto desde España, que es prácticamente todo está en la izquierda, con gran diferencia respecto a lo que queda en la derecha.
Es decir, son ricos, trabajadores, democráticos, ahorradores, fuertes, racionales, fiables, honestos, igualitarios, etcétera, ¿no? Con una duda cuando llegamos al par solidario o egoísta. Aquí casi la mitad, bueno, casi no, un 41%, un porcentaje relevante, piensa que estos países son egoístas. Y de nuevo volvemos al asunto de los dineros europeos y de cómo deben gastarse. Y esta es, luego veremos, el déficit más importante de imagen que tienen los Países Bajos y el Benelux entero, vamos, en España, pero que afecta sobre todo, aunque aquí no lo hemos podido detectar, afecta sobre todo a Países Bajos y también a Luxemburgo por esta consideración que tiene de paraíso fiscal, ¿no? Bueno, ahora comparamos esa imagen con esta otra y vemos como aquí ya no está todo a la izquierda, hay muchas cosas en la derecha. Esta es la imagen, ya digo, de España vista desde el Benelux y aquí destacan tres deficiencias, tres problemas. Uno, España es vista por casi la mitad como un país pobre, lo cual es obviamente un déficit. Otro es más emocional que racional y eso también puede considerarse como un déficit. Y es un país machista para un 45%, lo cual es claramente el fruto de un estereotipo del pasado. Porque realmente, si buscamos datos objetivos que puedan medir la relación entre hombres y mujeres o las oportunidades de hombres y mujeres, etcétera, no hay ninguna razón objetiva para decir que España es un país más machista que ninguno de los otros tres. En los Países Bajos, por ejemplo, las mujeres que trabajan a tiempo completo son muy pocas. Las mujeres trabajan en su mayoría, pero casi siempre a tiempo parcial. Esto no pasa en España. Es verdad que el tiempo parcial es más frecuente entre las mujeres que entre los hombres en España, pero no estamos en esa situación, ni mucho menos de Países Bajos, que consideran que las mujeres lo normal es que compatibilicen trabajo e hijos, reduciendo su tiempo de trabajo fuera de casa, ¿no? Como decía, la percepción del egoísmo es ese principal, el déficit más importante que tienen los países, que tiene el Benelux. Tengo la tendencia a llamarles Países Bajos porque es al conjunto de ellos, porque en el pasado los Países Bajos eran el conjunto de todo ese territorio, ¿no? Bueno, si ven aquí, hemos hecho algunos cruces y ven cómo los que consideran que esos países son egoístas puntúan mucho más bajo en todo lo demás, en el sentimiento hacia esos países, la simpatía, la confianza, la curiosidad, la admiración es mucho menor entre los países entre los ciudadanos españoles que consideran a los países del Benelux como egoístas, la valoración media del país es menor, etcétera. Y esa consideración de egoísmo a su vez está relacionada con el perfil ideológico de los individuos en España. Es decir, es básicamente la izquierda y también el centro, en comparación con la derecha, los que más a menudo consideran egoístas a los países del Benelux. Yo no sé si pueden ver bien desde... Sí, regular. Pues se pueden mover a este lado, ¿no? Si no lo ven bien, tranquilamente. Es decir, no molestan si se cambian de sitio. Bueno, aquí estamos recogiendo las respuestas a la pregunta de cuando usted piensa en España, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza cuando piensa en España? Entonces, lo que encontramos es una pregunta abierta. El entrevistado responde lo que le parezca. Lo que encontramos es que, como ocurre en el resto de Europa, España es asociada básicamente mentalmente con todo lo relacionado con el turismo, las vacaciones, el sol, la playa, la comida, el buen tiempo. Es lo que vemos aquí, o sea, clima agradable, vacaciones, gastronomía. Y queda muy poco espacio para otras cosas. Es decir, aquí no pedíamos al entrevistado que se limitara a decir una sola cosa, recogíamos todo lo que decía, ¿no? Y claro, este perfil de España tiene mucho que ver con la experiencia que los ciudadanos del Benelux tienen de España. Esto es mucho menos fuerte, este peso tan, digamos, abrumador del turismo en la imagen exterior de España es mucho menos fuerte en países donde
con los que tenemos muy poca relación turística, es decir, de países de los que nos vienen pocos turistas, ¿no? Pues claro, es que los ciudadanos que hemos entrevistado, 8 de cada 10 han estado en España. Y 1 de cada 3 lo ha hecho 4 veces o más, o sea que son estables, son personas que vienen y vienen y vienen, y si siguen viniendo es porque les gusta, y eso, el turismo es el principal constructor de imágenes, mucho más que la prensa, mucho más que los libros de historia, mucho más que, bueno, la televisión, las noticias diarias o las relaciones económicas, mucho más que ninguna otra cosa. Lo que crea imágenes de los países es estar en ellos físicamente. Esa percepción personal tiene una fuerza, una intensidad incomparablemente superior a cualquier otra fuente en la que podamos pensar, ¿no? Cuando hemos preguntado también por qué personajes les viene a la cabeza cuando piensan en España, lo que encontramos es el enorme peso del deporte. Esto lo vemos también, por ejemplo, bueno, lo vemos en todo el mundo. El deporte forma una parte muy, muy, muy importante de la imagen positiva de España. El deporte crea una imagen muy positiva de España. Como hemos preguntado por personas individuales, pues la primera que aparece es Rafa Nadal, a gran distancia de cualquier otro, seguido por 2 personajes del mundo del arte, Dalí y Picasso, pero aquí en deporte, con ese 35%, están incluidos también unos cuantos futbolistas, ¿no? Cuando pasamos a valoración de España en aspectos concretos, en esta lista que les damos para que valoren en la escala de 1 a 10, pues vemos de nuevo que lo relacionado con el turismo es lo que tiene una valoración mejor, ¿no? Destino turístico, la comida, el turismo y la comida están intrínsecamente unidas, es decir, la experiencia turística tiene mucho que ver con la experiencia culinaria. Ningún país deja una buena huella en el recuerdo del turista si no le ha gustado su comida. Y en España las 2 cosas gustan. La comida es muy importante en la imagen de España. La comida produce satisfacción. Eso y el contacto con los ciudadanos españoles, que parecen, para los demás, los españoles parecemos simpáticos, agradables, cálidos, tocamos a la gente, sonreímos, nos colocamos cerca. Eso crea una imagen muy positiva de los ciudadanos españoles, ¿no? País para ir de compras, país seguro. Estos 3 son elementos relacionados con el turismo también, ¿no? ¿Y qué aparece en último lugar? Pues lo que siempre encontramos en último lugar de la imagen de España, que es los aspectos más duros de la vida, que es de la sociedad, del país, que son la vida económica, la vida política, el nivel tecnológico, ¿no? Estos están siempre en los últimos puestos, pero son positivos. En una escala de 0 a 10 están por encima del 6, en este caso, el más bajo, es decir, hay que reconocer que están por debajo, pero también hay que resaltar que están por encima del aprobado. Bueno, voy a pasar muy rápidamente sobre esto. La marca española más conocida y más valorada en el Benelux es Zara. Esto es algo también común en toda Europa. Estas son las marcas por las que hemos preguntado si se conocían o no se conocían, si el entrevistado había oído hablar de ellas. Y vemos eso, que SEAT y Zara son las más conocidas. Y bueno, Hoteles Meliá, Corte Inglés, BBVA son las menos conocidas y, bueno, también valoradas más abajo, pero ya ven que hay poca distancia entre la valoración más alta de Zara y la valoración la más baja del BBVA, ¿no? Esto que antes comentaba como un problema o como un déficit relativo en comparación con otros, ¿no?, de la imagen de España, todo lo relacionado con la economía. Hemos hecho la comparación con los datos que obtenemos en Alemania y en Francia y vemos que los resultados son básicamente los mismos. Es decir, aquí no hay nada específico del Benelux, sino que es, bueno, el rasgo común de la imagen española en Europa, ¿no?
No hay ninguna percepción en los ciudadanos del Benelux respecto a problemas en las relaciones con España. Las relaciones se consideran positivas, buenas y también se considera que son importantes. Y hay un alto desconocimiento, lo cual es bueno, no es nada malo, es bueno, alto desconocimiento de si hay o no cooperación entre España y cada uno de sus países y de si se tienen o no intereses comunes. Digamos, es un tema que no es conflictivo en absoluto y por eso los ciudadanos pues, no saben nada de esto, ¿no? Y siempre en estas preguntas vemos que es porque hemos dividido Bélgica en dos zonas, una es Valonia y la región o la zona de Bruselas y otras Flandes, porque sabemos, tenemos experiencia de que tienen perfiles de cultura política diferentes, ¿no? Siempre encontramos que es la zona de Valonia, la zona francófona, la que tiene una mejor opinión y actitudes más positivas hacia España, más confianza en que colaboran los dos países, etcétera. Como decía antes, también utilizamos la realización de este trabajo de campo para indagar sobre las coincidencias o divergencias en preferencias de política general, política internacional, en relación con la Unión Europea o específicamente dentro de cada país, para ver eso, cuáles son las prioridades, si coinciden o no las prioridades de los ciudadanos respecto a qué tiene que prioritariamente a qué tiene que dirigirse la política exterior de su país, ¿no? Entonces, lo que aquí vemos es que hay una coincidencia entre España y la media del Benelux respecto a que evitar la llegada de inmigrantes irregulares debería ser la primera prioridad. Aclaro, la primera prioridad de esta lista que les ofrecemos. Son estos 6 elementos, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 elementos los que les ofrecemos, ¿no? Dentro de estos 5 elementos, en España y en la media del Benelux, ese aparece como el primer objetivo. Hay que aclarar de nuevo que se hizo en el otoño del año pasado, cuando a España estaba llegando un alto número de cayucos a las Islas Canarias, cosa que, por ejemplo, ahora ya no está pasando, ¿no? Es simplemente una cuestión climática y del estado de la mar, ¿no? Hay acuerdo en eso, pero luego ya no hay acuerdo respecto al orden de los siguientes elementos políticos, ¿no? En España aparece en segundo lugar lo de invertir en ayuda al desarrollo, pero tengo que aclarar que es que en España, según otra encuesta que hicimos, la mayoría o gran parte de los ciudadanos está convencido de que invertir en ayuda al desarrollo es el mecanismo, es la política, el instrumento que debe usarse para evitar la salida de migración irregular, específicamente pensando en los países africanos, ¿no? O sea que esta pregunta en realidad puede tener relación con la otra, ¿no? O sea, elegir esta respuesta puede tener relación con pensar que la prioridad es evitar la llegada de migración irregular. Luego, hay una menor énfasis por parte de la población española en la lucha contra el cambio climático, que queda por debajo de, por ejemplo, atraer inversión exterior, mientras que en otros países, en la media del Benelux, la lucha contra el cambio climático aparece como segunda prioridad después de la de evitar la llegada de inmigrantes irregulares. También hay diferencias respecto a cuáles deben ser los objetivos a largo plazo de la Unión Europea, es decir, cómo imaginan cuál es el objetivo global, no a corto plazo, cuáles son los desafíos actuales, sino en general, ¿para qué sirve la Unión Europea? ¿A qué debe dirigirse la Unión Europea, ¿no? Creo que me queda muy poco, voy acabando. Sí. También aquí vemos alguna diferencia importante, la más sustancial, yo creo, en este momento, por el momento en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Es que en España, esto es algo que detectamos sistemáticamente en las encuestas, España está menos concienciada, es menos interesada, menos preocupada por la seguridad que casi cualquier otro país europeo. Entonces, es por nuestra posición geográfica o por algún rasgo de nuestra historia, por no haber participado en las guerras mundiales, por lo que sea. El hecho es que en España sistemáticamente hay muy poca cultura de defensa y de seguridad y sistemáticamente encontramos que este objetivo no aparece entre los prioritarios cuando sí que lo es para, en este caso, la media del Benelux, pero yo diría, pero en general para la media europea, ¿no? Esta diapositiva es a mí la que más me gusta
porque nos permite desmentir el peso de algo que se cree todavía que es importante en los países del Benelux, y es que sigue pesando mucho en cómo ven a los españoles esa leyenda negra de la historia de España, del periodo imperial español, de esos siglos XVI a XVIII, cuando España era imperio en esa zona, ¿no? Entonces, aquí lo que encontramos es que cuando les preguntamos cómo valoran la herencia histórica de España y la comparamos en cómo valoran la herencia histórica de Francia y cómo valoran la herencia histórica de Alemania, España es la que sale mejor parada. Es decir, solo hay un 12% en los países del Benelux que consideran esa herencia histórica como mala o muy mala, comparado con un 16% cuando preguntamos por Francia y por un 33% cuando preguntamos por Alemania. Es decir, y esto, aunque no forme parte de esta encuesta, pero lo quiero también resaltar aquí porque se refiere de nuevo a la leyenda negra, esto es lo mismo que encontramos en América Latina. También en América Latina la leyenda negra ya no tiene ninguna eficacia, ya no tiene audiencia. Son minorías muy pequeñas, de alrededor del 10%, los que siguen pensando que España les debe algo y que España todavía puede ser culpable de alguno de sus males. Bueno, concluyo toda esta información. En general, podemos decir que las relaciones en términos de imágenes y de opiniones públicas entre España y el Benelux son relaciones de aprecio mutuo, aunque están basadas en motivos diferentes. Es decir, lo que España admira del Benelux no es lo que el Benelux admira de España, ¿no? Por otro lado, el hecho de que desde España se sienta poca simpatía hacia esos países, bueno, pues puede ser un pequeño problema. Problema no, porque no ha causado ningún problema, pero digamos un déficit en las relaciones, ¿no? Las cosas que atraen en el Benelux hacia España, bueno, ya las hemos dicho, son muy distintas a las otras, pero a la vez hay una relación por parte del Benelux hacia España que también se percibe cuando se pregunta en Francia o en Alemania de cierta superioridad basada en la idea de país más rico, más desarrollado tecnológicamente, con mayor influencia internacional, sobre todo en el caso de Francia, Alemania, etc. La percepción en España de ese Benelux egoísta es su principal déficit, es el principal problema. Ahí, vuelvo a decir, el responsable básicamente es Países Bajos o los dirigentes de Países Bajos, desde luego mucho más que de Bélgica o de Luxemburgo, y es el fenómeno igual que encontramos cuando analizamos la imagen de Alemania en España, que también tiene una imagen idílica, magnífica, perfecta, excepto porque son egoístas. Es lo mismo, eso, de nuevo, también, porque obviamente también Alemania ha estado entre los países que rechazan o han rechazado en muchas ocasiones la utilización de fondos europeos para cosas que España estaba solicitando o el sur en general estaba solicitando. Hay una relación de la ideología, sobre todo en el caso español, que está mucho más polarizado ideológicamente que el Benelux, y vemos que es sobre todo la izquierda la que tiene una imagen más crítica de los países del Benelux. Y en general, bueno, pues las imágenes de España en estos tres países son el resultado de la geografía, es decir, si mezclamos la francesa con la alemana, encontramos el Benelux. Si vemos Bélgica, que es la más cercana a Francia, geográficamente encontramos que Bélgica está mucho más cerca a la imagen francesa de España, mientras que Países Bajos y Benelux está más cerca de la imagen alemana de España, ¿no? Y bueno, por último, reseñar esto que la leyenda negra que acabo de decir, y sobre todo lo de que tenemos diferentes prioridades en política exterior y también distintas expectativas respecto de para qué sirve la Unión Europea y qué debe hacerse. Bueno, yo acabo ya aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Es muy interesante todo el contenido del que vamos a hablar ahora. Esto no es un ejercicio periodístico, pero si tuviera que resumir el informe, pues no sé, para mis hijos de 10 y 12 años, a lo mejor les decía que, bueno, todo bien entre los dos países, bueno, entre el Benelux y España, les caemos bien, nos han perdonado los errores históricos, se fían, pero no se fían de nosotros y les gustamos sobre todo por el sol y playa. Y desde el otro lado, pues quizá
pudiéramos decir que les admiramos en todo, aunque nos parecen un poco egoístas y no terminan de caernos bien. Y así profundizamos un poco, saldrá el tema de las relaciones dentro de la Unión Europea, de la gestión del dinero en el fondo y de los presupuestos y de las ayudas. Bueno, vamos a presentar al resto de participantes que hemos invitado ya a la mesa. Digo, no te vayas, Charles, que te voy a presentar. Charles Power, al lado de Carmen, es de 2012 director del Real Instituto Elcano. Llegó como investigador principal para Europa en 2001 y ese mismo año comenzó su labor como profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, Charles. Aquí a un lado de la mesa está Pablo López Álvarez. Desde hace casi 4 años es presidente de la Cámara Oficial de Comercio de España en Bélgica y Luxemburgo, directivo del grupo de consultoría FTI Consulting y su actual vicepresidente. Lleva más de 20 años viviendo en Bélgica. 24 años en Bélgica. Pues, testimonios de primera mano. Y aquí ha mirado Francisco Polo Martín, doctor en comunicación por la Complutense, especialista en comunicación corporativa. Fue director de comunicación corporativa y reputación de Ferrovial, que tendrá su importancia en el debate, y ahora también es senior advisor en la consultora FTI. Gracias, Francisco. Y aquí a mi lado, como decíamos también, pues Daniel de Busturia, que a su condición de secretario general de la Fundación Carlos de Amberes, pues bueno, añade también una vida personal muy conectada con el Benelux y con Bélgica. Charles, vamos a hacer una breve introducción. Tenemos en principio hasta las 8:30. Voy a hacer una pequeña intervención de cada uno de los participantes. Después abrimos el debate tanto a la mesa, pero también a los que quieran participar. Creo que habrá un micrófono. Cuando hagan alguna pregunta pueden decir una intervención, pues la hacen sin más. Y si es alguna pregunta, si es en concreto alguno de los participantes, o es una pregunta general a la mesa. Charles, bueno, no sé si el caso del Benelux como director del Elcano, que hacéis todos estos estudios de imagen y los barómetros, no sé si el caso de... Bueno, en principio me ha llamado la atención lo de la autoimagen, que ha mejorado. Decía que somos ciclotímicos, porque yo estuve 15 años cubriendo información internacional, seguía todos los barómetros, los estudios de imagen, y hemos pasado años en que los españoles nos veíamos muy mal. Nos veían mejor fuera que aquí. Ahora veo que esto ha cambiado, ¿no? Me alegra un poco verlo así. Pero, por ejemplo, en el tema de las relaciones bilaterales siempre estábamos pendientes de las visitas de los dirigentes, ¿no? Me acuerdo cuando se eligió a Obama, cada vez que teníamos un encuentro en la embajada era ¿cuándo viene Obama a vernos? Y nos explicaban, ¿no? Si no hay ninguna tensión, no hay ningún asunto que genere problemas, entonces no es prioridad que vengan de visita. En el caso de los países del Benelux, Países Bajos sí, pero en Bélgica, por ejemplo, el rey no había hecho ninguna visita, ahora parece que la va a hacer. No sé si eso es una cuestión de una casualidad, tiene algo que ver el efecto reciente Puigdemont, por decirlo de alguna manera, o si es también la nueva forma de ejercer ese liderazgo del rey actual, de Felipe VI. Buenas tardes a todos y, si me permites, antes quería agradecer a Daniel y a la Fundación Carlos de Amberes por acogernos y por haber impulsado la realización de este trabajo y, por supuesto, a mi querida Carmen por haberlo llevado a la práctica. Yo, de hecho, acabo de terminar un libro sobre el papel del rey Juan Carlos en la proyección exterior de España. Es un libro de 600 páginas que publicaré, espero, en el mes de septiembre, y donde dedico, de hecho, bastante atención al fenómeno de los viajes de Estado, que es un fenómeno que en España ha recibido muy poca atención por parte de historiadores y politólogos. Lamentablemente recibe más atención por parte de la prensa rosa, cuando en realidad es un instrumento clave, ¿no?, de las relaciones internacionales. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante precisamente de un profesor holandés que demuestra una correlación positiva económica entre los viajes de Estado y la relación entre países. Este es un estudio, es un modelo matemático muy robusto que demuestra que no vale un solo viaje, es decir, si los reyes de España van a Namibia, pues probablemente esto no tenga un gran efecto en los flujos comerciales o la inversión extranjera o la relación económica en general entre Namibia y España, pero a partir del tercer o cuarto viaje existe una correlación que se puede demostrar empíricamente. Es verdad que en el caso de la Unión Europea, al formar parte de un mercado interior con unos flujos muy consolidados, el impacto económico de los viajes es menor. Pero yo creo que hay algo que Carmen no ha subrayado, y es que todos los países de los que estamos hablando son monarquías parlamentarias. Y las monarquías parlamentarias forman
una familia. Los monarcas de las monarquías parlamentarias forman de hecho una familia. Están en constante contacto entre ellos, de hecho participan en el mismo grupo de WhatsApp, cosa curiosa. Hacen comentarios sobre, por cierto, sus primeros ministros, que probablemente sería mejor no publicar, porque al parecer son bastante francos en algunos casos, o en todos los casos, cosa que no ocurre, por cierto, con la familia imperial japonesa. La familia imperial japonesa no comparte ninguna información política sobre sus propios gobernantes. Hay mucha mayor distancia. Pero los europeos sí. De hecho, los monarcas de estos países tienen un background similar, edades similares en estos momentos. Por lo tanto, los viajes de Estado tienen una gran importancia. Efectivamente, como has comentado, en el caso de Bélgica, esta es una visita de Estado que está pendiente, porque ya ha habido visitas de Estado a los principales socios de España, y probablemente la crisis catalana del 2017 es lo que ha retrasado esa visita. Por otro lado, tampoco se pueden hacer más de 2 o 3 al año, es lo habitual ahora, aunque como hemos comentado antes informalmente, el rey don Juan Carlos llegó a hacer hasta 8 o 9 visitas de Estado en un año. ¿Por qué? Pues porque se trataba de recuperar el tiempo perdido. España salía de 40 años de aislamiento y por lo tanto había que recuperar esas relaciones bilaterales. Eso ya no es el caso, las relaciones sobre todo con los países de la Unión están totalmente normalizadas y por lo tanto el viaje a Bélgica se realizará en breve. Gracias, Charles. Pablo, claro, tener la Cámara de Comercio en cualquier país es interesante. Que sea la Cámara de Comercio en Bruselas, con Bélgica, esto supone que la sede la tenéis en la capital europea, donde se gestiona toda la normativa, iniciativas como el Green Deal, gestión y reparto de fondos comunitarios. Supongo que esto complica un poco la gestión de la Cámara de Comercio, aunque al mismo tiempo te abre también más oportunidades. Pero claro, desde ese trato que tú tienes y ese conocimiento en primera persona, pensando en relaciones empresariales, llama la atención en el informe que nos vean como poco fiables, ¿no? Un 51% de los encuestados dicen que no tienen poca o ninguna confianza en los españoles. No sé si esto es una visión de ciudadanos, como decía Carmen, que el estudio se ha centrado en los ciudadanos, o tú notas alguna repercusión a nivel empresarial, a nivel relaciones entre empresas de un lado y del otro, cuando también está en el informe que el aspecto que peor se valora es que España sea atractivo para invertir. Lo primero de todo, buenas tardes a todos y gracias a la Fundación Carlos de Amberes y al Real Instituto del Cano. Es un placer colaborar con nosotros y bueno, desde la Cámara de Comercio en Bélgica y Luxemburgo llevamos 100 años intentando promover las relaciones bilaterales y el tráfico mercantil e inversión entre España y Bélgica y España y Luxemburgo. Una cosa que a lo mejor no se sabe es que Bélgica, y yo hablo más de Bélgica porque yo llevo 24 años en Bélgica y es lo que conozco mejor, también algo mejor, también un poco menos del Gran Ducado, pero el Gran Ducado es algo mucho más específico, ¿no? Pero Bélgica, a pesar de ser un país pequeño, para que os hagáis una idea geográficamente es como Galicia, pero con casi 12 millones de personas. Es el 8º socio comercial español en los dos sentidos, ¿no? Entonces, yendo a tu pregunta, me hubiese gustado que la nota hubiese sido más alta, ¿no? Y yo que tengo dos hijas que son hispano-belgas, pero mi mujer es belga y ya se crecieron en Bélgica, si me preguntan de 8 y de 11 años, le diría, el boletín de notas es bueno, pero me hubiese gustado que hubiese sido algo mejor, ¿no? Entonces, en este punto. Pero esto, como decía la profesora Carmen, esto es la percepción no de las élites empresariales, de los hombres de negocio, ni los o la gente que genera opinión, ¿no? Entonces, yo lo que sí estoy viendo en Bélgica es que vivimos un momento bastante dulce de la llegada de empresas y de grandes proyectos bandera españoles. Por ejemplo, hace un par de semanas, y lo que comentábamos el otro día en una recepción que tuvo la amabilidad del embajador de hacernos en su residencia, acaba de llegar CAF
que ha ganado una licitación de 3.000 millones de euros para sustituir todos los trenes de la SNCB, que es como la Renfe belga, ¿no? Batiendo a Armstrong, los franceses que tienen allí factorías y empresas. Hemos visto hace un par de años, llegó Técnicas Reunidas para el mayor planta de bioetileno del mundo, con INEOS en el puerto de Amberes. FCC ha hecho la cárcel más avanzada a nivel europeo en Aren. Hay grandes empresas españolas que están haciendo, y fuera de, yo diría, de nuestra zona de confort histórica, ¿no? Y quizá a lo mejor, hilando un poco con la percepción de las empresas, es que estos son empresas que es más B2B, no business to business, no es business to consumer. Entonces, las empresas, a veces la opinión pública no asocia esto con empresas españolas. Y os pongo un ejemplo, por ejemplo, en Bruselas hay 8 hoteles NH. Muchísima gente no sabe que NH es una empresa española. Entonces, los españoles, aunque ahora el capital es chino o tailandés, bueno, pero nosotros la vemos como una empresa española, y de hecho los ministros españoles van al hotel allí, Feijóo, todos lo vemos como una base, nuestra base, pero los belgas no lo ven necesariamente como una empresa española. Entonces, mientras que NH está bien considerado, ¿no? Entonces, yo creo que esta fotografía que nos da el estudio lo que nos debe permitir es cómo canalizamos nuestros esfuerzos para conseguir que haya esa asociación, ¿no?, de esos proyectos empresariales potentes que están haciendo las empresas españolas en Bélgica y también en el Benelux por extensión, para que redunde en la imagen de marca España, ¿no? Gracias, Pablo. Francisco, que estamos planteando casos generales. Tú tuviste ocasión de un ejemplo práctico y muy concreto de cómo desde el punto de vista empresarial se veían esas imágenes de un lado y del otro cuando desde Ferrovial se anunció ese traslado, ¿no?, a Países Bajos. No sé qué conclusiones o qué recuerdo guardas de esa experiencia en lo que tiene que ver con la imagen que veías de un lado y del otro. ¿Cómo desde aquí llovían las críticas? Recuerdo que tuviste que decir que no había razones fiscales en ese traslado, y también qué se decía desde el otro lado. Bueno, pues me sumo al agradecimiento tanto a la Fundación Carlos de Amberes, por la que siento desde hace muchos años una enorme simpatía, y hacia el Real Instituto Elcano, porque el que siento desde sus orígenes una enorme admiración y también gratitud por sus informes y demás. Bueno, yo ya dejé Ferrovial hace 2 años, o sea que estoy aquí a título, digamos, como persona que en su momento trabajó y como una persona que llevo toda mi vida dedicada a la comunicación corporativa. La verdad es que me sorprende un poco que me hagas eso, porque ya han pasado esa pregunta, porque ya han pasado 2 años y No, yo creo... si No, si no me incomoda, si me encanta que me hagan preguntas así, o sea que no me incomoda en absoluto. Lo que ocurre lo que es que tenemos la ocasión de saber a alguien que estaba en ese momento, Sí. estabas ahí, casi al final, porque poco después es verdad que cambiaste. No, Pero cambié, no, me jubilé. Bueno, te jubilaste. Bueno, ahora estás haciendo otras tareas, de hecho, con el Pero PTI, ya por ejemplo. Bueno, no, vamos a ver, no hubo razones fiscales y luego, afortunadamente, o la historia lo ha demostrado, es cierto que había algunos sectores muy influyentes en la vida española que además tienen mucha conexión con determinados medios de comunicación que crean opinión en España y que quisieron trasladar imágenes erróneas de una decisión estrictamente empresarial, completamente alejada de que había motivos fiscales en esa decisión, y se ha comprobado con estos últimos ejercicios. Tampoco había razones personales o intereses personales por parte del presidente de Ferrovial para tomar esa determinación. Había razones estrictamente empresariales, que era que en un momento determinado pues la empresa llegó a la conclusión de que se había hecho, digamos, mayor, que necesitaba saltar a escenarios internacionales donde hubiera pues mayor capacidad de financiación. Tenía la intención, libremente tomada por sus accionistas, de cotizar en la bolsa de Nueva York, en Nasdaq, como ya de hecho está haciendo, y esa es la decisión que se adoptó. Y luego, bueno, pues si quieres, como un pequeño resultado de lo acertado de esa decisión para sus accionistas, es que hace 2 años el valor de Ferrovial cotizaba a 26 euros y hoy está cerrando a 42. Es decir, que el accionista de Ferrovial ha tenido
muy buena consecuencia de esa decisión. Y más allá de esas reflexiones, de esos recuerdos que guardas de aquel momento en Ferrovial, ¿qué reflexiones o qué análisis te sugiere el informe? ¿Qué te ha hecho pensar? Sí, bueno, pues esto ya lo hablo pues como, en fin, como una persona que me he dedicado a la comunicación y creo que cuando estamos hablando de encuestas de esta naturaleza, pues la comunicación, no sé si Carmen coincidirá con mi punto de vista, tiene mucho que ver. Yo creo que me ha sorprendido muy gratamente la buena imagen que tiene España en este conjunto de países y me ha sorprendido gratamente porque además posiblemente yo soy aficionado a la historia, modesto, y siempre piensa uno que esa relación está un poco lastrada por lo que ocurrió en los siglos XVI, XVII, por Guillermo de Orange y por todas aquellas circunstancias. Es cierto que luego, ya con acontecimientos más recientes, en Bélgica ha habido una reina española durante muchos años, la reina Fabiola, que era muy querida, por lo que tengo entendido, por la población belga, y recientemente hemos tenido la fortuna de acoger aquí a la princesa de los Países Bajos. Creo que, por otra parte, veo mucha coincidencia en lo que piensan de fuera y lo que pensamos nosotros sobre nuestro país. Además, las diferencias, aunque son sustantivas, no son muy grandes, a veces es de un punto, de medio punto, pero cuando entramos ya en los atributos de lo que ven, pues ya uno dice, oye, es que España tampoco es tan así, porque yo creo que España es un país completamente comprometido con el europeísmo, es un país, independientemente de circunstancias que podamos pensar, con un sistema de monarquía parlamentaria democrática, yo diría, de división de poderes impoluto. Es un país que ha avanzado mucho en el respeto y en el papel que juegan las mujeres, en el culto al medio ambiente. Es un país que tiene una estructura económica pues muy importante. Es cierto, vamos, yo me he permitido repasar algunos datos macroeconómicos. Es cierto que algunos de estos países tienen mayor renta per cápita, menor pobreza, menor nivel de paro, etcétera, etcétera. Pero es cierto pues, que hay una serie de clichés que nos persiguen a los españoles y que quizá pues, merecería la pena que por distintas razones en algún momento pues, algún dignatario español o alguna autoridad española tuviera la inquietud de que España pues, protagonizara una cierta campaña para que en el extranjero no solo nos conozcan por el turismo, el sol, la playa, la comida y todo este tipo de cosas, ¿no? Sino que conozcan por otras muchas cosas que hacemos muy bien en España. Ahora hablaremos de algunos de esos clichés, pero bueno, otra de las conclusiones, Daniel, es que está superada esa leyenda negra, ¿no? Aquello de que viene el duque de Alba, ¿no? Que le decían a los niños allí, en lugar de que viene el coco, digamos que se puede dar por superado. Yo he vivido 10 años en Bélgica y nunca he visto el coco. Nunca me han dicho que viene el coco, si es verdad que... Y me ha gustado lo de la parte esta final del estudio, porque da unos datos muy concretos, muy precisos sobre la percepción de esa leyenda negra, o leyenda real en parte, que ha generado también la leyenda negra. Pero, mira, pero para nosotros, para la Fundación, este estudio es una herramienta importante. Cuando esta fundación nació allí en 1594, era para atender a los peregrinos y necesitados de las naciones flamencas. Entonces España era Washington. En aquellos momentos el centro de poder del mundo estaba aquí. Entonces venían aquí y un mercader que se hizo rico en Madrid, a su muerte, pues legó unos bienes para atender a los necesitados. Bueno, pues 400 años después decidimos que quiénes eran los necesitados. Ya no había pobres flamencos por ahí pidiendo por la calle, o de las 16 naciones flamencas que ya se habían perdido de la corona de España. Entonces pensamos que el mensaje del peregrino, el mensaje es el estudiante, es la cultura, es el nexo de unión entre los países a través de la cultura. Por eso cambiamos los estatutos totalmente, pues para poder hacer de esta fundación una fundación que fuese un think tank de reflexión europea, un lugar de encuentro de culturas y también de referencia de cómo la historia forma parte de España, de los Países Bajos, y aquí un gran legado cultural de pintura, etcétera, etcétera, de tapices, están de toda la zona de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, están en España. Y eso es lo que nosotros hemos pretendido. Y este estudio, para nosotros, nos va a permitir hacer una reflexión sobre determinadas orientaciones que hay que hacer en la acción exterior, es decir, la acción nuestra exterior, en la sociedad civil. Yo creo mucho en la sociedad civil, y en la sociedad civil nosotros tenemos un niño en Bruselas, que es la Asociación de Amigos, y tenemos un partner, que es la Cámara de Comercio. Y entre la Asociación de Amigos que hay en Bruselas y el partner, que es la Cámara de Comercio, tenemos un deber, y para saber hacia dónde va ese deber queríamos orientarnos. Yo creo que esto nos da
bastante luces sobre mensajes que tenemos que dar y sobre críticas que tenemos que hacer. Y seguro que contribuirá al trabajo que ya hacéis y si alguien tiene dudas basta con consultar la agenda de actividades que organizáis, que creo que es una labor encomiable para facilitar este intercambio cultural y este conocimiento mutuo. A partir de aquí, si alguien quiere intervenir, que levante la mano y le hacemos llegar un micrófono para que intervenga o pregunte. Si no, yo sigo teniendo aquí temas. Bueno, aquí tenemos una pregunta. Un micrófono, por favor. Si quiere, puede decir, identificarse, presentarse y después si es un comentario o una pregunta a alguno de los intervinientes o en general. Yo soy Harry Reinen, neerlandés. De los últimos 45 años he vivido unos 35 en España y periodista primero y ahora me dedico ya a dar conferencias y actuar, ¿no? Tengo una pregunta para Carmen, que lo conoce desde hace muchas décadas, y es sobre las explicaciones, porque por un lado has dicho, y estoy 100% de acuerdo, que la experiencia de neerlandeses, belgas y supongo luxemburgueses también, como turistas en España, una experiencia muy, muy compartida, como has dicho, es el factor fundamental que explica sus opiniones sobre España, porque es un contacto directo y tal. Pero a la vez, y ahí veo un poco de tensión y a lo mejor puedes explicarlo, cuando se habla de la poca fiabilidad que según la gente del Benelux tiene el español, ¿no? Hablas de temas políticos, de temas macro, ¿no? Mientras que yo creo ahí, y además yo lo he preguntado de vez en cuando, simplemente de broma, ¿no? A sobrinos míos neerlandeses que van a España. Y no sé, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció España? Y la pregunta es, maravilloso, buena comida y tal, pero no hablan bien inglés y cuando quedas con ellos no están, no vienen. Es esa experiencia, claro, es un poco anecdótico, pero es, claro, tú a un belga y sobre todo a un neerlandés le dices, ¿a qué hora puedes venir a arreglar el coche? Bueno, ya mañana hablamos y tal, y vamos hablando, ¿no? Entonces, no, un neerlandés ahí dice, esto no es de fiar. Entiendes que esto no tiene nada que ver con lo que pensamos de la Unión Europea o los fondos sobre los que habría que hablar también, ¿no? Sí, el vamos viendo, eso es muy español y hace mucho daño, ¿no? Vamos viendo. Pero es verdad que Países Bajos es un caso particular aquí porque es al que más admiramos, según los datos, y luego el que más nos critica, ¿no? Muchas gracias a Harry por la pregunta. La verdad es que no tengo una respuesta. Quiero decir, las encuestas tienen muchas virtudes y muchos defectos. El principal defecto es que no te dan explicaciones de las respuestas porque tú no tienes ocasión de preguntarle al entrevistado, bueno, pero ¿por qué ha dicho usted esto? Entonces, bueno, tú das una explicación, la que te parece más pertinente, pero puede ser errónea, efectivamente, ¿no? Claro, lo de que los españoles no hablen inglés o no con la suficiente fluidez o no comparado a cómo se habla inglés, sobre todo en los Países Bajos, bueno, también en Bélgica y Luxemburgo, pero sobre todo en los Países Bajos, ¿no? De todo el mundo, hasta, en fin, las profesiones manuales, incluso esa gente que se les supone un nivel educativo menor, hablan un inglés magnífico. Esto no pasa todavía en España, estamos mejorando, pero no hemos llegado ahí, sin duda. Entonces, puede ser que esa sea una de las razones que les causa inseguridad en su experiencia vital en nuestro país. En cuanto tienen que arreglar algo, si no tienen que arreglar nada, eso no les pasa. No, quiero decir, efectivamente, en la experiencia como turista, si todo va bien, probablemente la gente que le atiende en el hotel, en el restaurante y tal, habla inglés suficientemente para entenderse con él. Pero es verdad, si tiene un pinchazo en el coche, a lo mejor ya se tiene que enfrentar con iba a decir un español, pero no, más probablemente un ecuatoriano, ¿no? Que quizá no ha estudiado inglés. Entonces, bueno, esa es una posibilidad, una posible respuesta también de esa experiencia. Pero es verdad que, digamos, al nivel político y de los medios de comunicación muchas veces no se transmite esa confianza, sino lo contrario, porque los medios de comunicación tienden a destacar los aspectos negativos de la realidad. Esta es la verdad, ¿no? No podrían vivir anunciando buenas noticias todos los días, ¿no? Hoy no se ha muerto fulanito, tampoco ha muerto menganito. Así que es verdad que se destaca el elemento de crítica, conflictivo, el disruptivo, ¿no? El del enfrentamiento. No sé. Pero como digo, claro, las encuestas tienen este defecto, que es que la interpretación, y la interpretación es gratis y no hay forma de demostrarla.
en estos casos. Querías decir algo, ¿no? Sí, al hilo de esto también una consideración que decías tú, Carmen, que la mejor manera de conocer un país es el haberlo visitado, ¿no? Y yo creo que los belgas, los holandeses, proporcionalmente conocen mejor España. Hombre, somos el país mayor, más conocerlo en su conjunto es difícil, ¿no? Pero porque vienen más y pasan más tiempo. O sea, los españoles que han estado en Bélgica han estado en Bruselas, Brujas y Amberes, y que hayan pasado más de 5 días, hay muy pocos, ¿no? Y la mayoría no cruzaron a Balonia. O sea, que ¿cuánta gente ha estado en Namur o en Charleroi o en Lieja o en grandes urbes? Y esto, pero en los españoles que dicen haber estado en Bélgica, y esto incluso se detecta en el ecosistema de la burbuja de funcionarios en Bruselas, no digo de la embajada belga, sino de las instituciones que somos muy internacionales, pero luego no conocemos Balonia y vamos a Brujas cuando tenemos el primo que viene que quiere conocer Brujas, ¿no? Pero no hay esa inmersión, ¿no? Entonces, mientras que los belgas, las últimas cifras, me decía el director de Tour España, no sé, son 2.700.000 que vienen cada año a España. Estamos hablando de más de un 25% de la población. Y lo que decías antes que repetían, ¿no? También. Fíjate que más allá del turismo estaría la opción de los medios de comunicación para conocer otros países, pero claro, los medios de comunicación españoles y en los tiempos de crisis reducen el número de corresponsales y claro, los que tienen la mayoría de medios están en Bruselas centrados en informaciones de la Unión Europea. Es muy raro el caso de alguien que tenga algún medio que tenga corresponsales, bueno, en Luxemburgo 0 y en Países Bajos lo mínimo, ¿no? Isabel Ferrer del País y poco más, la verdad. Tenemos ahí otra pregunta. Sí, soy Alberto Cancela. No, la pregunta mía es por qué se ha hecho un estudio con países relativamente poco importantes. Yo los conozco todos, he trabajado, he estado en ellos muchas veces negociando contratos, pero no son países que tengan a nivel europeo mucha responsabilidad, mucho peso específico, como puede ser Francia, Alemania, Suecia, Polonia. Entonces, ¿por qué hemos cogido estos pequeños países que nos traen prácticamente muy poca importancia sus respuestas? Quiero decir que, sí, ya sé que, perdón, no es que sean Creo que el embajador quiere decir algo. pero que a nivel global económico no son los grandes países con los que hacemos negocios como, por ejemplo, la fabricación de aviones, fabricación de barcos, fabricación de sistemas más poderosos y más económicamente fuertes, ¿no? Esa es la pregunta. Yo me voy a permitir contestar, Carmen también lo hará, citando a Paul-Henri Spaak, un político belga que decía que en Europa hay países pequeños y países que todavía no se han dado cuenta de que son pequeños, porque todos somos pequeños. Y llamar Holanda a un país pequeño es la quinta economía, es la cuarta economía de Europa, ¿no? Después de la española. Pero básicamente la respuesta es que ya hemos hecho encuestas en Alemania, Francia y otros países. Pero creo que el interés específico de esta encuesta, no sé hasta qué punto el Benelux realmente se consideran a sí mismos un ente político. Esta es una cuestión que no hemos planteado en la encuesta, pero quizás nuestros amigos belgas y holandeses y luxemburgueses nos lo podrían contestar, ¿no? Hasta qué punto ellos se ven como parte de un bloque que actúa de una manera más o menos organizada, ¿no? Coordinada, por ejemplo, en el seno de la Unión Europea. Puede que eso no sea el caso. Pero lo que hemos querido, de hecho, es dar respuesta a un déficit en nuestras propias investigaciones, porque hemos cubierto Italia, Francia, Alemania y otros países más grandes, por lo menos en tamaño demográfico. Sí, no, yo no tengo nada que añadir, realmente solo recalcar eso que ya hemos hecho los otros países, es decir, que si está usted, por ejemplo, interesado en información sobre la imagen de España en Francia, en Italia, en Rumanía, en Polonia, en Suecia, Dinamarca, Portugal, Italia, no sé si lo he dicho ya, lo encuentra en otros informes. O sea, eso es complementario con algo que ya teníamos hecho previamente. Y por otro lado, bueno, es que es una iniciativa de la Fundación Carlos de Amberes. Por alusiones, Daniel. Por alusiones. Bueno, esta fundación nació por los 16 países flamencos que pertenecían a la corona de España en el siglo XVI. Hoy, los embajadores de Bélgica, Holanda y Luxemburgo forman parte de nuestro patronato. Es una fundación española, no es una fundación belgo-holando-luxemburguesa, es una fundación española y es la sociedad civil. Cuando el rey de España fue recientemente en visita oficial a los Países Bajos,
en su discurso en la cena oficial, dedicó unos segundos a hablar de la sociedad civil, citando que un ejemplo típico del entendimiento de la sociedad civil databa de 1594 por la Fundación Carlos de Amberes. Eso está en el texto, lo tengo aquí, pero no se puede pasar, de que dijo el rey ahí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Hay momentos de buen entendimiento, momentos de mal entendimiento entre los países, pero yo creo que los ciudadanos, en la medida que se conocen sus culturas, se aprecian. Y luego estamos en una Europa central. Estamos en un núcleo donde de los 3 países en cuestión son 3 países fundadores de los 6 de la Unión Europea. Y la experiencia integradora y el planteamiento integrador de la unión política que nos tenemos que plantear ahora tiene mucho que ver, no únicamente las referencias posteriores de las ampliaciones. Nosotros no estuvimos porque no pudimos, pero una vez que estamos, creo que constituimos parte de ese grupo central. Y aquí se han hecho varios coloquios y ahora tenemos uno en preparación sobre 40 años después, cómo quiere España que Europa sea. Lo vamos a hacer ese coloquio en el mes de septiembre, que es una reflexión política, pero que nace de la experiencia de los 3 países que son nuestros partners. Nosotros no tenemos aquí a todos los estados de la Unión, no somos la casa de Europa. Somos la casa donde confluyen las culturas de los 3 países. Y si no, métanse, por ejemplo, en la página web nueva que hemos, una página web que hemos hecho sobre la ruta de los tapices flamencos en España. Aquí hay más tapices flamencos que en todo Flandes. Y eso constituye solamente una ruta turística. Hemos repertoriado 148 tapices, ahora vamos a añadir 48 más con todo su historial para hacer. Te va a Sigüenza y dice, ¿qué puedo ver aquí? Y le sale y le explica lo que son los tapices. Ese es nuestro propósito. Por eso esta encuesta era para ver en ese espacio trilateral o cuatrilateral como nos entendíamos. Mencionaba Francisco antes el tema de los clichés. A mí, entre los datos que ha destacado Carmen, me llama la atención que claro, la fuente de información es el turismo probablemente, pero que nos sigan viendo como un país machista. Yo no sé si veríais interesante o necesario alguna campaña institucional, más allá de que los medios parece que no estamos sabiendo expresarlo, porque haciendo un repaso, pues en la historia reciente de España hay ejemplos que apuntan lo contrario. El primer gobierno de Rodríguez Zapatero fue el primer gobierno paritario aquí. Fuimos pioneros también en Europa con la ley de matrimonio homosexual, 2005, aunque es cierto que ahí íbamos solo por detrás de Bélgica y Países Bajos. Pero claro, no creo que valorando a otros socios de la Unión Europea en el Benelux les consideren machistas. Luego tenemos un ministerio dedicado a la promoción de la igualdad, algo que también existe en Luxemburgo, en Francia y en Polonia. Pero no sé si veis algo de injusto en esto o cómo deberíamos reaccionar o si se debería plantear alguna campaña. Esos estereotipos. No, que eso tiene que ver con los estereotipos, porque también ahí estaba el tema de los laicos religiosos, o sea, cuál es la asistencia a misa en España, ¿eh? Y de repente salimos como religiosos y digo, que me los encuentren, porque si vas a misa no va ni Dios. Aquí. Entonces, esos estereotipos funcionan para este tipo de cosas porque están anclados ahí en un imaginario. España es un país católico. Igual viene de turismo en Semana Santa y la imagen. No, sí, claro, el turismo no es Semana Santa porque no era una broma, efectivamente. Van debajo de los pasos en Málaga. Bueno, luego si acaso volvemos al machismo, de posibles campañas o iniciativas que se puedan tener para intentar romper este tipo de clichés que existen. ¿Hay otra pregunta por aquí? Sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias al Instituto Elcano, a Charles, a Carmen y a todos vosotros los ponentes. Bueno, yo soy Pamela, directora de Coopera Mundo, y yo quería preguntar sobre todo, habéis mencionado mucho la sociedad civil y el tema del rol de las mujeres, ¿no? Ahora justamente estáis hablando de los estereotipos y los jóvenes en todo este tema de, al final, integración de entre España y el Benelux, ¿no? Y claro, también como voy mucho por Bruselas o Estrasburgo. En Bruselas, sobre todo, el clima, yo no sé cómo habéis aguantado tantos años o seguís aguantando, sinceramente, porque nos pasado 3 semanas que todo el mundo ya queríamos que salga el sol y todo cierra a las 6 además y hay muy poquitos sitios aparte del Delirium para estar por ahí. Y bueno, no sé, eso creo que también influye mucho en que igual desde España no se vaya tanto a estos países y
también si lo que comentaban, ¿no? El tema de la integración del Benelux, ¿hay algún organismo como tal que tenga esa, no sé, ese peso como tal, o es más algo que está por encima, no sé? Y ya por último, el tema del uso del español en las instituciones europeas, porque hay otros idiomas que hay menos cantidad de población y se utiliza muchísimo más, pero el español no se utiliza todavía como, no sé, incluso si tú vas a un Dunkin' Donuts en Bruselas, en la maquinita te sale alemán, te sale distintos idiomas y no te sale español. Y bueno, eso, no sé, creo que también se podría poner sobre la mesa. Y en relación al tema de empresa, la falta de cultura empresarial, no solo de conocimiento de los empresarios o de las empresas españolas, como sociedad civil y también emprendedora y con una pequeña pyme, pues sí que hace falta un refuerzo y que ya no se vea pues al empresario como un lobo feroz, ¿no? O sea, al final es una persona que arriesga y si tiene éxitos porque se lo ha currado de cierta forma. Y ese cambio de paradigma, si creéis que en algún momento se va a dar. Gracias. Entiendo, bueno, es una intervención bastante amplia, bastante general. Pregunta concreta, quizá lo del final. Yo sobre el uso del español, bueno, claro que nos gustaría que se usara más, pero es verdad que en las instituciones europeas que hacía referencias, todos son idiomas oficiales y es verdad que es uno de los mayores presupuestos que se va en gasto de las instituciones europeas es en traducir a todos los idiomas oficiales y ahí sí que está presente el castellano, el español. Luego, más allá, en Bélgica, pues en Bélgica igual como en otros países, ¿no? Que nos gustaría que estuviera más. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No. Sí, a ese nivel. No sé si queréis comentar algo más de quizá Bueno, el español, que el estudio lo habla, es un gran porcentaje el que lo estudia y yo en el día a día ves el crecimiento de la utilización lo ves en Bélgica y lo ves en las instituciones europeas. Y yo luego lo que creo también es que hay que ser realistas. Yo, por ejemplo, en la Cámara de Comercio, cuando yo entré, se quería hacer todo en español y había que hacer los eventos con intérprete y venía un comisario europeo y había que traducir, se perdía el 80%, la gente no venía y hubo un momento, en el momento después de la crisis de Lehman Brothers, cuando nos recortaron la financiación pública, ahí ya no nos podían obligar a hacer los eventos en español y los hacemos en francés, en inglés, porque es para tener impacto, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no, pero yo creo por tener una cámara fuerte, la proyección de las empresas españolas ya estamos haciendo por el español, aunque luego, desgraciadamente, la lengua franca sea el inglés, ¿no? Ahí también yo creo que hay que ser pragmático, ¿no? Nos estamos acercando a las 8:30, que era la hora prevista, pero quedaba todavía alguna intervención o pregunta. Simplemente podemos alargarnos un poco, pero tengamos en cuenta que la hora prevista era en las 8:30. Por favor, siguiente intervención o pregunta. Sí, se oye, ¿no? Buenas tardes. Tenía una pregunta más de orden político. Yo estuve en Bélgica un poco antes de la pandemia y por parte de unos amigos flamencos estuvimos discutiendo y había una gran defensa de la figura de Puigdemont en aquel entonces. A mí me interesaría saber, si se puede, si hoy día, por parte de los belgas o de los luxemburgueses, de los neerlandófonos, hay la misma visión, digamos, positiva acerca de aquellos exiliados, no sé si llamarlos así, y lo cual repercute de forma negativa, digamos, sobre la política española, tal y como la percibimos aquí. Gracias. Yo creo que aquí podemos incorporar dos visiones. Igual la más institucional o el conocimiento que tengáis, Charles, Carmen, en el Instituto Elcano sobre la imagen de España durante el proceso, el auge del 2017 y de ese efecto Puigdemont que decíamos al principio. No sé si seguirá vigente o se habrá corregido de alguna manera por cómo se manejó la comunicación, tanto desde el gobierno español como desde el gobierno catalán. Y no sé si desde vuestra experiencia viviendo en Bélgica y con conexiones en Bélgica tenéis desde a nivel ciudadano o a nivel personal cómo está ese aspecto.
Respecto a eso, nosotros hicimos una encuesta, el barómetro de imagen de España en países europeos básicamente, a comienzos del año 2018, o sea que captábamos ahí el estado de opinión que se había creado a raíz de los sucesos en Cataluña, después de la salida de Puigdemont, etc., ¿no? Y sí vimos en Flandes y en Países Bajos, porque de nuevo también dividimos Bélgica en esas dos áreas, la francófona y la flamenca, y sí vimos ahí que había un pequeño, pero muy pequeño deterioro, igual que en Alemania también lo percibíamos, ¿no? Un pequeño deterioro de la valoración que se hacía de la democracia española. No hacíamos ninguna pregunta específica sobre la figura de Puigdemont, etcétera, ¿no? Pero eso en oleadas posteriores de la misma encuesta había desaparecido por completo. Es decir, que el efecto político que pudo tener los sucesos del otoño del 2017, la reacción del gobierno español, la campaña que hizo muy intensa la Generalitat a través de sus, ¿cómo se llama? El Diplocat, exactamente, a través del Diplocat. Eso sí fue muy intenso y fue eficaz durante unos pocos meses, pero al cabo de esos desapareció completamente. O sea, ya, digamos, el interés que podían tener los ciudadanos de estos países por lo que estaba pasando en España se disipó. Entendieron que el asunto era mucho más complejo de lo que les pareció en un primer momento y el resultado fue que se distanciaron completamente de este conflicto y esto dejó de pesar de ningún modo en la valoración de España. Eso es lo único que podíamos. Yo quería añadir una cosa respecto al feminismo. Perdón, no al feminismo, sino a la relación hombres-mujeres y el machismo supuesto en España y tal, ¿no? Como ha dicho alguien del público, esto no tiene ninguna relación con la realidad. Es decir, cuando buscamos datos objetivos, estadísticas, España no es en absoluto un país más discriminador contra la mujer de lo que son los países del Benelux, por poner solo ese ejemplo. Por ejemplo, en términos de violencia por muerte, muerte por violencia machista, España, y no es un privilegio de España, España y todos los países del sur de Europa están mucho mejor que cualquier país del centro o del norte de Europa. Es decir, donde más mujeres se matan es en los países del centro y norte de Europa. Así que eso me parece un dato. Bueno, los escandinavos son los peores. Los escandinavos son los peores a este respecto, ¿no? Y ya lo digo, incorporación al mercado laboral en España es más alta. ¿Qué otras cosas se pueden medir? Porque todavía hace 30 años encontrabas al obrero de la construcción que te decía un piropo en España y eso no te ocurría en Bélgica. Eso, la turista belga podía sentir que había un machismo en España porque alguien le decía algo al caminar por la calle. Eso hace muchísimos años que desapareció de España, muchos años. Así que francamente no sé qué pueden ver cuando llegan a España o qué pueden haber leído, tal, que les haga pensar que el nuestro es un país más machista que el suyo, excepto, como no sea, cosas relacionadas con el folclore, las procesiones de Semana Santa, el flamenco, que dan una imagen muy sexual, digamos, de la mujer. Sí. Excepto ese tipo de cosas. Es verdad que con todas esas evidencias, y lo decías en tu intervención también, la incorporación al mercado laboral de la mujer aquí, a tiempo completo, cifras superiores a las de mujeres del Benelux. Pero yo si tuviera alguna responsabilidad en comunicación institucional, me haría estas preguntas y quizá plantear algunas, no sé si algunas campañas o algunas estrategias para que esta imagen cambie, porque parece que no se corresponde con la realidad. Sí, bueno, un poco como continuación de la pregunta y de lo que ha dicho ya Carmen, pero sí quisiera hacer un pequeño inciso con lo que ha preguntado el señor, porque a mí me ha gustado mucho la encuesta o el estudio, sobre todo por los enormes vínculos históricos que tenemos con este tipo de países y posiblemente lo primero que me puse a leer es qué queda de la leyenda negra, porque creo que es algo que marca mucho la imagen y la proyección histórica de España. Y también al hilo de lo del machismo, relativamente vinculado, pues yo creo que en España también hemos dado un salto muy, muy adelante, al menos amigos míos cuando vienen extranjeros, con, digamos, los derechos de las personas gays, lesbianas y demás. La gente se sorprende del ambiente de enorme liberalidad que hay en cualquier calle española, en cualquier familia española, en cualquier rincón de España,
con respecto a... y ha sido en muy pocos años. Con respecto a la pregunta de la señora, yo creo que el gobierno español durante el denominado proceso simplemente desapareció del mapa. Yo por mi trabajo tenía relación con muchos corresponsales acreditados aquí en Madrid y aquí de alguna forma había una parte que era la Generalitat, los independentistas catalanes, y por otra parte el gobierno de España. La Generalitat hizo una enorme campaña exterior. Sus dirigentes aparecían constantemente en la BBC, en Financial Times, en New York Times, en los grandes rotativos internacionales. Tenían portavoces de prensa que simplemente había que levantar el teléfono y les facilitaban datos, puntos de vista, etcétera. Y el gobierno español y desgraciadamente nuestro servicio exterior no concurrió. Era muy difícil encontrar a un representante del gobierno español en la BBC. Yo nada más que recuerdo al señor Borrell, que como en tantas otras ocasiones tuvo una actitud muy valiente y muy brillante. No había oficiales de prensa o agentes de prensa para responder a los periodistas. Incluso la Secretaría de Estado de Comunicación pues tenía un departamento de comunicación internacional que en aquel periodo lo cerró y quedaron al frente para atender a la prensa internacional personas, grandes profesionales de la comunicación, pero que no dominaban la lengua inglesa. Y desde luego para atender a la prensa internacional pues tienes que tener personas que dominen la lengua inglesa muy a fondo. Y yo espero que esto sea una lección cuando España pues tenga, o el gobierno español tenga algún conflicto de la naturaleza que sea con cualquiera, reconocer el peso que tiene el tener una buena política de comunicación con ideas, con estrategia, con recursos, con profesionales que defiendan los puntos de vista de nuestro gobierno. Esa estrategia comunicativa de no decir nada, tenemos otro ejemplo que es lo del Brexit, ¿no? Cuando las instituciones dijeron, no, mejor no meterse ahí, que igual provocamos el efecto contrario y mira al final el resultado. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, solo andando en esa cuestión desde alguien que está allí sobre el terreno, ¿no? Mi sensación es que ya no es tan candente. También es cierto que Bélgica no dio tiempo, pero Bélgica es muy complejo. Hay Flandes y Valonia, yo no hablo neerlandés. O sea, yo leo diariamente Le Soir, que es el equivalente al país, pero yo no leo de Standard. Entonces, seguro que en Flandes va a haber más atención al independentismo catalán, pero ahora hay una normalización, ya no hay tampoco las fotografías o las imágenes que pueden servir un poco de trigger de todo eso. Y luego también hay, con el nuevo gobierno en Cataluña, hay una normalidad. Cuando se celebró la Diada el otoño pasado, nos invitaron, era yo la primera vez como presidente de la Cámara, pero era la primera vez en 5 años que un embajador español estaba en la sede de representación del gobierno catalán ante la Unión Europea, ¿no? Hay una sensación de normalidad más allá de las cuestiones ideológicas de unos y de otros, ¿no? Yo en los 10 años que he vivido en Bélgica nunca he tenido ninguna crítica formal al sistema, salvo al anterior sistema político. No he tenido ninguna oposición de ciudadanos. Cuando se desata lo de Waterloo y lo de Puigdemont, la fundación cogió el cuadro de Flandes de los Flamencos, el cuadro Rubens, y lo llevamos a Amberes. Y estuvo en la Rubens durante 3 meses expuesto allí, una enorme afluencia de público, e incluso celebramos un encuentro allí con todo lo más granado de las personalidades de la zona flamenca. Evidentemente no fuimos a Waterloo, pero en Amberes estuvo allí expuesto el cuadro durante 3 meses y celebramos muchos encuentros. Solo tuvimos alguna crítica en un momento institucional allí, pues con un estamento local de Amberes, que no acudió a uno de los actos, pero simplemente pues porque era un momento de conflicto, había ese conflicto y en parte también estuvo el conflicto de ETA, que durante años se vivió allí, ¿no? Entonces, pero digamos, yo no he observado nunca, y ahora aún menos,
no he notado y no veo en las reuniones que tenemos continuamente allí con la sociedad civil belga, tanto sea en Bruselas, en Lovaina o en cualquiera de las universidades de allí, no hemos encontrado ningún planteamiento hostil o de incomprensión hacia la política de España con respecto a Cataluña. Estamos ya fuera de tiempo. Si Daniel y el resto les parece bien, podemos tomar una pregunta más. No sé, ¿había alguien que no haya intervenido hasta ahora? Sí. Sí les pido brevedad si es una intervención y si es una pregunta que sea una cosa concreta. Sí, es una pregunta para Carmen, si puede ser, y es con el tema de los clichés y con el tema de las diferencias políticas y ese europeísmo o esa visión que hay en las luchas de poder entre los presupuestos europeos, etcétera, que a lo mejor sí que nosotros podemos, los españoles sí que podemos percibir como a los países del Benelux que nos imponen cierta disciplina. Si hay alguna cosa positiva similar que ellos ven en la aportación de España o de los países del sur a esa evolución de la Unión Europea. Carmen, lo mismo, si puede ser breve, porque hay otra petición más. Si da tiempo lo hacemos. Si no, Vale, no, muy breve. No hemos estudiado eso, no hemos hecho ninguna pregunta concreta como esa, de forma que no le puedo contestar, lo siento. pues si os parece una intervención más. Y ahora sí, la última. Abundando en la relación. Sí, oye, sí. Abundando en las relaciones jurídicas entre Bélgica y España, pues recuerdo cuando estábamos con los problemas de la ETA, estar en una reunión con trabajadores belgas y al juntarnos a comer me empezaron a hablar sobre que tratábamos muy mal a los vascos, que estábamos haciendo unos asesinatos con los vascos. Recuerdo que me tuve casi que dejar de comer y marcharme a otra mesa porque era tenían que ser independientes, que teníamos que dejarlos independientes. Yo recuerdo aquello como una historia que me ha quedado mucho tiempo, por eso quería compartirlo con el tema de ahora de Puigdemont. ¿Por qué Puigdemont se marcha a Bruselas? Parece como si las relaciones jurídicas entre Bélgica y España fuesen opuestas. Luego también dentro de Bélgica hay una separación, lo que estás diciendo, entre la parte valona y la parte flamenca. Yo en Amberes hablaba en francés al taxista y me contestaba siempre en inglés. Es que son ellos, vamos, hay una separación tremenda. Si aquí tenemos problemas con el independentismo, en Bruselas, que es un país pequeñísimo, me pasaba eso. Bueno, es un comentario nada más. Pues una aportación más, agradecemos mucho. Nos hemos pasado de tiempo. Evidentemente se quedan temas fuera y podríamos seguir hablando, pero el informe que hemos presentado está disponible ya en la web del Instituto Elcano y desde luego en la Fundación también, y desde luego si están interesados en acercar un poco, en mejorar o por lo menos saber más de todos los países del Benelux, recomiendo toda la agenda y todas las actividades que organizan en la Fundación Carlos de Amberes. Si no lo han consultado o no lo suelen hacer, les recomiendo que lo hagan. Y bueno, agradezco muchísimo la presencia de todos los intervinientes y, por supuesto, de ustedes los asistentes. Muchas gracias.